Muy buenas, soy Pablo González. Bueno, 2020 sigue siendo una fecha redonda, fantástica para recordar momentos importantes de la música del siglo XX. Ya hemos dicho 50 años desde el último disco de los Beatles, 50 años desde el primer disco de Black Sabbath, 40 años desde la muerte de Ian Curtis y en este caso os quiero recordar que se cumplen 100 años del nacimiento de Charlie Parker, grandísimo saxofonista de jazz y padre del bebop. Cortázar le dedicó una novela que se llama El perseguidor, escrita en 1959, 4 años después de que falleciera. Y en ella, mediante la figura de un crítico de jazz que se llama Bruno, analiza la música de Parker desde un punto de vista un tanto existencial en los últimos días de su vida. Bueno, cuando leemos esta novela, realmente caemos en la cuenta de que de Parker hay como 3 identidades distintas. Por un lado estaría el autor de una música frenética, estimulante, que pervierte a los jóvenes hasta el punto de que su música fue prohibida en las emisoras de radio, cuesta creerlo, pero es una música que, digamos que tiene esa capacidad para penetrar en nuestro cuerpo y cortar la respiración, ¿no? Es como que genera muchas ovaciones. Por otro lado, estaría esa música del genio del jazz, del inventor de un nuevo lenguaje, con unos recursos vanguardistas que lleva al límite, que da lugar a lo que se conoce como el bebop. Y en tercer lugar, Parker podría ser el autor de una música un tanto difícil de definir, con cierto carácter metafísico. Es decir, que va más allá de lo musical. Bueno, parece que Cortázar incide bastante en este punto, pero si llega aquí es porque debemos entender que quedó tremendamente impactado por las características técnicas o formales del bebop, que se podrían resumir en que es una música que se toca a muchísima velocidad y que tiene muchísimos cambios armónicos. Es decir, que en muy poco espacio de tiempo, en pocos compases, hay muchos acordes. Bueno, no debemos de perder la perspectiva en cuanto a que esto ocurre en los años 40, porque hoy en día quizá la música ha alcanzado pues, todos los extremos a nivel de velocidad, de lentitud, de complejidad. Bueno, cuando leemos la novela corta de Cortázar, Parker, bueno, el seudónimo que se llama Johnny Carter, ¿no? Es el alter ego, ¿no? del músico. Cuando nos explica su música parece como que contradice las convenciones que tenemos espaciotemporales más o menos que todos compartimos. Y lleva a que pronuncie una serie de paradojas como cuando dice, bueno, esto lo estoy tocando mañana o esto lo toqué mañana. Cuidado que Parker aquí no es un músico intelectual que abstrae ideas sobre su música, sino que simplemente siente y de una manera confusa intenta explicar un poco lo que está ocurriendo. Él dice que cuando toca, experimenta como que cambia de lugar. Lo compara con, dice, pues cuando empiezas a dar una frase en un ascensor en la primera planta y cuando la terminas te das cuenta de que estás en el piso 52. Él compara los compases como si fueran maletas, valijas, en las que intenta meter todo lo que puede. Y es que es tanta la cantidad de materia que cabe en ese espacio de tiempo, en esos compases, que da la sensación de que Parker ha sido capaz de domar el tiempo, de darle una especial elasticidad. Es como, podríamos pensar, pues que son como pequeños agujeros negros que condensan muchísima materia, ¿no? Esos compases. Bueno, pues probablemente por esta capacidad tan virtuosa que él tenía, debió de parecer un músico de otro planeta, ¿no? Dice Cortázar, por ahí andará lejos Parker viviendo su cuarto de hora en 1 minuto y medio. Bueno, pues esta música que tocaba Charlie Parker es el bebop. El bebop es un movimiento del jazz de los años 40 que se da en Nueva York, en la parte alta de Harlem y en la calle 52 de Manhattan. Aquello de hecho debía ser un espectáculo, porque por lo visto había locales de jazz a ambos lados de la calle. Además, por lo visto había altavoces que permitían desde fuera escuchar pues, lo que se estaba tocando dentro, de tal manera pues, que sedujera a los viandantes para que entraran, ¿no? Bueno, son locales pequeños, donde el formato de jazz es camerístico, no tan orquestal como había ocurrido en la etapa del jazz anterior, que es el swing, que más o menos va del 30 al 45. En el formato de bebop, lo que se fomenta es la interpretación del solista. De hecho, estos músicos pretenden hacer una música que no esté pensada para bailar, sino más bien pensada pues, para escuchar sentado tomando una copa, porque aspiran a ser tomados en serio, valga la redundancia, pues como la música seria, como los grandes compositores de música clásica, pues aspiraban a tener tanto respeto pues, como lo tenían a Stravinsky o a Rachmaninoff. De hecho, no se identifican con el artista negro contratado para entretener, como si fuera un bufón, pues con celebridades como Fats Waller o Bojangles, ¿no? Ellos, de hecho, desarrollan una actitud un tanto chulesca, arrogante, lo que se denomina el swag, ¿no? Que esto lo llevaría a un nivel superior Miles Davis en la época ya del hard bop, que es la época posterior al bebop.
Bueno, os explico un poquito en 4 rasgos en qué consiste la música bebop para que lo entendáis de la manera más simple posible. Bueno, el bebop hereda del swing la división del compás en 4 tiempos. A lo mejor os suena, es un tema muy conocido de Benny Goodman, In the Mood, en forma, ¿no? Que es no. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Esa división en 4 tiempos del compás viene del swing. Bueno, es que antes del swing, que es la época del Dixie, el compás se dividía en 2. También os sonará quizá el tema prototípico que es When the Saints Go Marching In, que si busquáis la partitura pues casi siempre aparece en 4x4, porque entiendo que es más fácil interpretarla, tocarla, pero lo suyo sería que tuviera una división binaria, ¿no? O When the Saints, ¿no? Bueno, pues el swing lo pasó a 4x4, ¿y qué hace el bebop? Pues lo que hace es acelerar muchísimo ese pulso, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bueno, buscan llegar un poco a la velocidad máxima. Armónicamente son temas que son bastante complejos, como os decía, que tienen muchos acordes, y esto lo podemos entender si pensamos en 2 temas que son seminales, semilla, origen de muchos de los temas del bebop. El primero sería I Got Rhythm de George Gershwin, que tiene pues muchos cambios de acordes, que es lo que se denominan los rhythm changes, los cambios de ritmo, entendido la palabra ritmo como el nombre de la canción. Bueno, pues que son muy imitados en muchísimos temas del bebop, sobre todo la segunda parte, que es como una cadena de acordes de dominante. Esto lo explico de una forma muy sencilla. Cuando tenemos una escala que tenemos 7 notas, a cada nota le corresponde un acorde. Bueno, pues a la quinta nota, el acorde que le corresponde es el acorde de dominante. Si yo hago una cadena de acordes de dominante, lo que estoy empleando son acordes de diferentes escalas, y se produce un efecto de cascada pues que es muy interesante. Bueno, esto se repite hasta la saciedad, y de hecho lo podéis identificar calcado pues en temas como Moose the Mooch o Scrapple from the Apple. Otra cosa que hacen los músicos del bebop es rearmonizar estándares. Bueno, pues otro tema, como os digo, seminal del jazz es Cherokee. Es un tema estándar que había tocado Parker hasta la saciedad, tanto en el Dixie como en el swing, y él, aburrido de tocarlo tantas veces, pues lo que hace es añadirle muchos más cambios de acordes y acelerar el ritmo, y de tal manera que parece un tema nuevo. Bueno, pues esto mismo se hace, por ejemplo, con el tema How High the Moon, siguiendo el mismo recurso, bueno, empleando sucesiones de acordes que no tienen por qué ser exactamente las mismas, pero y creó Charlie Parker Ornithology, haciendo honor a su nombre, pues le llamaban el pájaro, por esa capacidad de tocar de esa manera tan airosa. Y de hecho, la melodía de Ornithology se emplea como solo cuando los cantantes pues interpretan How High the Moon. Pues entendemos por lo complejo que es esa melodía. Otro tema, por ejemplo, estándar del bebop es Don Ali, que también es una revisión de un estándar que es Back Home Again in Indiana, y bueno, pues tiene una melodía que es bastante complicada, aproximadamente pues por cada cambio de acorde hay como en la melodía 4 notas. Bien, y en cuanto a lo armónico, como último dato que os puedo dar interesante, lo que también hace el bebop es reinventar el blues. El blues tradicionalmente solamente tiene 3 acordes, que es el del primer grado, el del cuarto y el del quinto. Y lo que hacen los músicos de bebop es añadir muchísimos más cambios, estas cadenas de acordes de dominantes, sustitución modal, bueno, muchas cosas, lo que hace que el blues pues sea mucho más elegante, mucho más jugoso. Y bueno, pues hay auténticos blueses que son una auténtica maravilla, pues como el Parker Smooth, como el Cool Blues o el Blues for Alice. Y ya por último, en cuanto al lenguaje musical del bebop, os diría respecto a la melodía, lo que hacen los músicos de bebop es improvisar, pero se alejan bastante de la melodía utilizando muchas notas cromáticas o de paso. Esto lo voy a explicar tocando una escala en la guitarra para que lo veáis más sencillamente. Porque parece ser que de este hecho de tocar las notas cromáticas viene justo el nombre del estilo, el bebop, según dice Dizzy Gillespie. Mira, si esto es una escala, esto es un acorde de sol, ¿vale? Si toco la escala, bueno, pues hay un tema Don Ali que empieza, no es en sol sino en la bemol, pero bueno, empieza descendiendo la escala y hace... Si yo toco las notas de la escala, tal cual, os dais cuenta que al final, para que caiga a tiempo, tengo que repetir la nota principal, que es la tónica, y queda un poco forzado. Entonces, ¿qué hago para que quede un poco más jazzy, con más gusto? Pues le meto un cromatismo. ¿Vale? Lo vuelvo a tocar.
pues ese es ese bebop, ese saltito que se añade constantemente a las melodías y pues que da muchísima más libertad a la hora de improvisar, ¿no? Es un recurso que enriquece muchísimo esta posibilidad, ¿no? Bueno, Charlie Parker, en cuanto a Charlie Parker, de los músicos de bebop tan importantes, pues como puede ser Thelonious Monk o Dizzy Gillespie, quizá Parker es el que es más fiel a su estilo, pero posiblemente también pues porque falleció muy joven, a los 35 años. Y lo interesante es que Parker, a pesar de la complejidad de su música, parece que era bastante heterodoxo. De hecho, al analizar algunas de sus partituras, vemos que hay acordes que no se explican muy bien porque están ahí. Hay una anécdota que le decía que Miles Davis, cuando tocaba con él, que estaba apabullado por esa energía con la que tenía, o esa velocidad con la que tenía que improvisar, ¿no? Decía, tú no te preocupes, si tú te equivocas, pues repite el fallo 3 veces y el público pensará que lo estás haciendo aposta, ¿no? Ahora, en cualquier caso, fuera heterodoxo o no, lo que es incuestionable es que Parker estudiaba muchísimo. De hecho, en una entrevista reconoce que durante 3 años estuvo estudiando entre 11 y 15 horas diarias. Bueno, pues por esa manera libre de Parker de hacer jazz un poco a su manera, pero al mismo tiempo estudiar, ser muy intelectual, fue un icono para la generación beat. De hecho, Jack Kerouac le dedica un poema y compara a Charlie Parker pues con un Buda, con un santo. Nos da a entender que es tremendamente empático, humano. Y esto es muy interesante porque, a pesar de lo sesuda que nos puede parecer la música del bebop, la verdad es que podemos caer en la cuenta de que cuando Parker toca, igual que Dizzy Gillespie y muchos más, son tremendamente cálidos. Yo os invito a que veáis la película que le dedicó Clint Eastwood, que es Bird, no sé si se ve bien aquí, lo he puesto aquí, en la que se pone mucho énfasis en cuando sale Parker en cómo interactúa con el público. Muchas veces juega, piropea a alguna chica, o incluso en algún momento se pone a llorar. Bueno, esto realmente le pasó al actor, a Forrest Whitaker, que estaba interpretando a Charlie Parker, al tocar el tema de Laura, que se conmovió por la belleza. Bueno, pues que es un momento bellísimo, ¿no? Que nos da a entender pues esa empatía de Parker. Que por cierto, otro mérito que se da en esta película es cómo está grabada la música. El problema de Charlie Parker es que murió 2 años antes de que se grabara en estéreo. Entonces lo que se hizo con la banda sonora de la película Bird es tomar los solos de Parker originales y acompañarlos de una música en estéreo que suena de una manera fantástica. Bueno, pues como en este canal siempre os hablo de la conexión entre música y literatura, pues me quedaría la parte de conectar dónde está ese bebop, ese jazz de Charlie Parker. En este caso os lo quería demostrar en la prosa de Jack Kerouac. Kerouac pues, es el que le dio nombre a la generación beat, este grupo de novelistas y poetas de la contracultura en Nueva York en los años 50, y seguramente muchos lo conocéis pues, porque escribió la novela On the Road, en la carretera, de la que se han hecho películas. Pero yo os quería hablar de otra novela que es un poquito más moderna, más espontánea, que se llama Los Subterráneos. On the Road, ojo que la escribió en 3 semanas, pero es que Los Subterráneos la escribió en 3 días, lo cual es bastante sorprendente. Es una novela que está concebida en Nueva York, pero luego por motivos comerciales, por la moda beatnik, la reubicó en San Francisco. De hecho, en San Francisco es donde se produce la segunda ola beat, y esto ocurre pues a partir del 55, perdón, el año en el que fallece Parker, que es cuando Allen Ginsberg leyó allí el poema Aullido, y luego se publicó en la editorial City Lights, que por cierto, pues ese es justamente este librito que tenéis aquí. Bueno, pues en la novela Los Subterráneos, Kerouac cuenta un poco su vida, es de carácter autobiográfico, su alter ego se llama Leo, y en ella pues se relaciona con los beats, con los hipsters, pero habla de ellos de una forma un tanto satírica. Él considera que son personas elegantes, inteligentes, pero muy vulnerables, con mucha afectación a la hora de hablar de las causas y consecuencias de sus problemas. De hecho, resultan un poco extravagantes cuando hablan porque alargan mucho las vocales, dice. En cambio, Leo Kerouac es realmente un personaje más rudo, más tosco, fascineroso, como dice él, es decir, tiene un aire un tanto más macarra, y el problema que tiene es que es tremendamente honesto. Y claro, eso le lleva muchas veces en situaciones pues, a llegar a extremos que le generan cierto conflicto. Se vincula con los beat pues porque se enamora de una chica beat que se llama Mardu Fox, a la cual le saca 9 años, y también eso hace que se sienta un poco fuera de lugar en algunos momentos, ¿no? Y bueno, en cuanto a la prosa de Kerouac, pues es una prosa que, al igual que la música de Charlie Parker, no pretende ser intelectual, ¿no? Llevarnos a grandes ideas, sino que lo que procura es siempre captar sentimientos que sean muy auténticos y de una manera muy intensa.
sobre todo ya que habla de la relación amorosa con Mardu, pues de ese sentimiento amoroso, además entendido de una manera muy material, muy carnal, muy sexual, pero sin ser una novela erótica. Y si no, se detiene a veces en aspectos que son tremendamente triviales. Bueno, esto a los Beats les viene heredado de un poeta anterior que es William Carlos Williams, que es de Paterson, una ciudad de New Jersey, por cierto, del mismo sitio de donde era Allen Ginsberg, el autor del Aullido. Y él les enseñó, les dio a entender que un poeta no debía procurar tanto exhibirse, sino intentar ir más al corazón de las cosas. Caer en la cuenta de que a veces hay demasiadas ideas en comparación a las realidades que tenemos, ¿no? Lo cual es, bueno, no debería ser así, probablemente. Y bueno, también podemos entender que Kerouac, al igual que otros escritores beat, no aprecian un lenguaje que sea extremadamente literario, como dice, de revista literaria. De hecho, hay un momento del libro en el que se cuestiona qué sentido tiene decir una expresión como escasamente nocturno, ¿no? Para ellos el lenguaje vulgar o incluso soez puede ser más poético que expresiones literarias de este tipo que pueden ser un tanto artificiales. Bueno, ¿y qué es lo que hay de jazz, de bebop, de Charlie Parker en Kerouac? Bueno, pues para empezar, es una prosa que funciona mucho mejor, leída en voz alta, igual que pasa con la poesía, y además leída a un ritmo ágil. La prosa de Kerouac fluye, es como, como un torrente que no para, ¿no? Y esto, de hecho, a lo mejor conocéis la anécdota, cuando Kerouac escribió On the Road, lo hizo en un rollo de papel de 35 metros de la máquina telegráfica Telex, pues precisamente pues para no cortar esa fluidez teniendo que cambiar de página. Y bueno, pues igual que en el bebop os decía antes que uno se aleja de la melodía, dejándose llevar libremente pues por lo que sugieren los acordes, los arpegios de esos acordes que se han añadido, ¿no? Incluso arpegios relacionados con los desacordes, bueno, pues en la prosa de Kerouac pasa algo parecido. Él tiene una serie de temas que funcionan como pernos, como tornillos que anclan bien la novela, pero luego él se deja llevar libremente por las sensaciones que va teniendo, rebota de un lado a otro. Ojo que esto no es como un monólogo interior propio de una novela como de William Faulkner, donde luego se espera que tú reconstruyas una personalidad o un estado psicológico, sino que aquí simplemente las ideas fluyen. Y uno podría pensar, bueno, entonces esto ¿cómo se va a entender? Tiene que ser un caos. Bueno, pero es que las ideas de las que habla Kerouac pues no son muy complicadas y se sigue con cierta facilidad. Luego en el bebop, la interpretación, cuando se toca, la articulación no es plana, sino que se acentúan más unas notas que otras, ¿vale? Da la sensación como pues cuando oyes a Parker que parece como que está intentando imitar el ritmo de la batería, ¿no? Y esto también pasa algo parecido en Kerouac, donde hay algunas palabras que resaltan más que otras y por eso hay una tendencia a utilizar mucho el monosílabo, más que por ejemplo una palabra esdrújula donde la última sílaba pues se nos cae, ¿no? Se desaparece. Y luego, en la música jazz tenemos también la sensación de que los músicos están tocando todo el tiempo y que paran bruscamente para que empiece el otro solo. ¿No? Entonces, como que en esa pausa, pues digamos que hay un vacío y nos llega otro torrente, otra ola enorme, ¿no? Que se nos cae encima. Bueno, pues en la prosa de Kerouac pasa algo parecido. Lo ideal sería que entre cada párrafo el espacio tipográficamente pues se juntan demasiado pues por ahorrar en papel. Pero lo suyo es que leamos todo ese párrafo, cojamos aire y nos zambullamos en el siguiente del tirón. Bueno, como veis, tanto la música jazz, el bebop, como la prosa de Parker, en ellas es importantísimo el momento de creación, ese instante, hasta el punto de que lo que sale en ese momento, pues no se debería de retocar y se debería dejar así. De hecho, hay otra anécdota, cuando Kerouac llevó el manuscrito de On the Road, ese rollo, le dijeron, no te podemos aceptar esto porque es que aquí no se puede retocar nada. Va a ser muy difícil. Dijo, no, pero si es que yo no quiero que retoquéis nada, yo quiero que lo dejéis tal cual está. Otra anécdota, por ejemplo, que está tanto en el libro de Cortázar como en la película de Clint Eastwood. Cuando Charlie Parker está grabando Loverman, está en un estado lamentable, hasta el punto de que veis en la película que se está cayendo encima del micrófono. Pero bueno, a pesar de estar en esas condiciones, el solo que interpreta, como dice Cortázar, es un solo que valía por 1000, era irrepetible, ¿no? Quizá como otra analogía os puede valer la pintura de Jackson Pollock, que se ha comparado también mucho con el jazz y con Kerouac. Pues si entendemos que los cuadros de Pollock han sido elaborados a lo largo de varios días, pues quizá no tienen el mismo sentido que si pensamos en el momento en el que ha hecho todo el cuadro, ¿no? Con esa intensidad que le ha requerido. Como veis, el tiempo que importa en este tipo de obras es el momento presente, que se vive con muchísima intensidad, como os insisto, hasta el punto de que ahí se aviene un poco el pasado, el futuro, y Kerouac hace una analogía pues como lo que podemos experimentar pues cuando tenemos un sueño, cuando se toma alguna droga, o en un orgasmo, o como él dice, con el propio jazz.
Y si nos ponemos en el lugar del autor, en el momento en el que ha estado creado, pues quizá podemos pasar por alto que en algún momento pues sea un poco monótono, caótico, redundante, porque seamos honestos, improvisar e hilar las ideas a la perfección, pues realmente es muy complicado. Bueno, pues para terminar ya, os quería, claro, hablar de Kerouac sin mostraros nada, leeros 2 pasajes del libro. No es fácil leer porque como son largos, yo he seleccionado 2 que creo que pueden reflejar un poco. Y bueno, el primero de ellos es donde él, digamos, que se cuestiona que al hacer su obra quiere plasmar un amor universal, pero se da cuenta de si tiene sentido o no, más al hablarlo además con su pareja, ¿no? Como que lo cuestiona. Entonces, bueno, pues cojo aire y a ver si lo puedo leer. Dice: veo en mi vasta cara, desolada, y mi llamado amor que se derrama por la callejuela, todo inútil. Como antes solían ser gotas de melancolía sobre los sillones calientes, abatido de lunas, aunque esta noche es la gran noche de la luna llena, como antes, cuando surgió en mí la comprensión de la necesidad de regenerar el amor universal, como corresponde a un gran escritor, como un Lutero o un Wagner, y ahora esta cálida imagen de grandeza es un vasto escalofrío en el viento, porque también la grandeza muere. ¡Ay! ¿Y quién dijo que yo era grande? Y suponiendo que uno fuera un gran escritor, un secreto Shakespeare de la noche acolchada, realmente un poema de Baudelaire no compensa su dolor. Su dolor fue Mardú quien finalmente me dijo: hubiera preferido que él fuera dichoso en vez de los poemas desdichados que nos ha dejado. Una opinión con la cual estoy de acuerdo. Soy Baudelaire, estoy enamorado de mi amante negra, y también me incliné sobre su vientre y escuché sus rumores subterráneos. Bueno, y otro que os quiero leer al final, que me parece, si se leyera en inglés, que sería lo ideal, pues detectarían mejor los monosílabos, que aquí se emplea, que yo creo que es bastante rítmico, y aquí pues Kerouac expresa su frustración cuando está en una reunión con amigos, cuando está con su chica, y no le están haciendo ni caso. Entonces se va de la fiesta. Dice: yo estaba sentado con ella y con Larry O'Hara en el cuarto de este. Habíamos estado bebiendo Borgoña francés y haciendo un poco de música. Se hablaba yo no sé de qué cosa. Yo tenía una mano sobre la rodilla de Larry y gritaba: pero escuchadme un momento, con tantas ganas de explicarles mi punto de vista que mi voz dejaba traslucir una inmensa y loca súplica. Y Larry, totalmente absorto en lo que Mardú estaba diciendo al mismo tiempo y alimentando con palabras sueltas su diálogo, y en el vacío que sigue a la llamarada me levanto repentinamente de un salto y trato vanamente de abrir la puerta. ¡Uf! Está cerrada con la cadena interior. Hago correr la cadena, abro de un tirón la puerta y me zambullo en el pasillo. Bajo las escaleras con toda la velocidad que me permiten mis zapatos con suela de goma. Veloces suelas de ratero, pat, patapat, piso tras piso van girando en torno de mí mientras yo giro en torno del hueco de la escalera, dejándolos a los dos con la boca allí arriba. Yo me quedo con la boca abierta del aire que me falta. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Os dejo como siempre el enlace en Spotify por si queréis chequear los temas de los que os he hablado. Hasta pronto.